Hasta luego. Hola a todos. En el último vídeo os he comentado cómo eran las especificaciones, la ficha técnica, los numeritos, vamos, de la Dragstar. Y hoy lo que os quiero enseñar es cómo se comporta en carretera. Porque al final, todos los datos que te reflejan la ficha técnica, no digo que no sirvan para nada. Son datos interesantes, son hechos a tener en cuenta. Pero la forma en la que realmente te sirven de algo esos datos no es leyéndolos en una pantalla, sino notándolos en la moto mientras la conduces. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a dar una pequeña vuelta, vamos a hacer una rutita y vamos a ver cómo se comporta esta moto en las distintas situaciones. Primer punto a tener en cuenta, la aceleración. Esta moto es una moto pesada y con relativamente pocos caballos. Pero si la tienes correctamente configurada y si la tienes ajustada como toca, en temas de aceleración no se te va a quedar corta. Siempre recordando que esto es una custom y está hecha para disfrutarla, no para correr. Si lo que tienes en mente es una moto que su mejor o su mayor característica sea la velocidad, deja de buscar en el segmento custom, porque este no es el sitio que te interesa. Estabilidad en la carretera. Aunque puede que en el vídeo no se refleje o no se note, Valencia actualmente está en alerta por vientos y hace un viento curioso. No sé si lo escucharéis, espero que no con el micrófono nuevo, pero hace un viento que flipas. Con la Virago, con vientos similares a estos, es impensable prácticamente salir de casa con ella, porque es inseguro. La Virago es una moto que pesa relativamente poco y es algo alta y se mueve mucho con el viento. Este, en cambio, es una moto muy pesada que tiene el centro de gravedad muy cercano al suelo y pese a que haga mucho viento, se mantiene bastante estable. Lo que algunos me habéis preguntado, ¿velocidad máxima? No os puedo contestar a eso, no lo sé. La verdad es que nunca he sabido la velocidad máxima de ninguna de las motos que he tenido. Por norma general yo conduzco despacio, no suelo tener prisa y nunca he ido a 200 por hora dentro de carretera. Así que no os puedo ayudar mucho con este tema en concreto. Lo que sí os puedo decir es que para adelantar y para un ritmo de 120 por hora de crucero va bien la moto, no necesitas más. Bien, siguiente apartado. ¿Cómo se comporta dentro de ciudad y con el tráfico? Es una moto grande, es una moto ancha, no es lo mejor para filtrar coches, y si te da reparo utilizar el cambio de marchas, no compres una custom para ir por el tráfico. Lo más cómodo para ir por el tráfico posiblemente sea un scooter. No estoy en contra de esa afirmación, pero a mí no me gustan. A mí me gustan las custom. Prefiero ir más incómodo, o si por lo que sea ese día hay tráfico, cambiar de marcha 63 veces y ya cambiaré los discos de embrague cuando toque, antes que ir en un scooter, porque no me gustan. ¿Quiere decir eso que me parezca mal que la gente vaya en scooter, que estoy en... No, en absoluto. A mí no me gustan, por eso no tengo una. Ya está. No hay más. ¿Y cómo frena la moto? Bastante bien. Mejor de lo que me esperaba. Es cierto que he cambiado el disco de freno, las pastillas, lo típico, ¿no? Pero la moto del freno delantero frena bastante bien. Es un freno a disco, simple. Y el freno trasero, que es el que tenía menos esperanzas al ser un freno de tambor, me sorprendió bastante, ya que el freno trasero de tambor frena de maravilla. Será por el tema de peso de la moto o algo similar. Así que para hacer una custom siempre hay que meter esa puntualización. Es una moto que frena considerablemente bien. Temas de consumos de la moto. La moto tiene un depósito relativamente grande, 16 litros, y actualmente me gasta 4,3 o 4,4 de consumo a los 100 kilómetros en carretera y unos 5,5 si es consumo por ciudad. Pero esto tiene trampa. Eso es con el filtro KN de alto flujo y después de haberle regulado el carburador, ralentí muchísimas veces hasta que dar con el punto que a mí me parece el mejor.
Cuando la compré me consumió una media de 6. Es algo que me pasó también con la Virago. Cuando la compré consumía mucho, consumía una barbaridad. Y era sobre todo por temas, como os comento, de regulación de carburación. Esta moto me dio mucha guerra para dar con la clave de ajustes suyo para que el rendimiento y que el consumo fuera el óptimo. Sobre todo porque en cada manual, dependiendo del país, te da unas pautas para ajustar el carburador distintas. A ver, comportamiento de la moto en curvas. La moto es un poquito lenta a la hora de empezar a tomar las curvas. Tienes que hacer las cosas con cabeza y con tiempo. Pero esto no es algo típico solo de esta moto. Prácticamente con todas las motos custom ocurre lo mismo. No son motos pensadas solo para el tema de tomar curvas. Un dato más curioso sobre esta moto. Su motor, en comparación a las japonesas actuales, en determinadas rotaciones vibra bastante. Y es una cosa que al principio me tenía bastante descolocado. Pensé que había algo que no estaba bien ajustado dentro del motor, o que tenía algún tornillo del soporte que no estaba del todo apretado. Pero empecé a buscar información y no. Es que la moto su motor tiene vibraciones a determinadas revoluciones. Y cuando está parada, tiene la vibración típica de las Harley Davidson. ¿Eso es algo bueno o malo? Pues bueno, depende de ti. A mí la verdad es que no me importa, me da igual. Pero me llamó la atención. Las otras japonesas que había tenido hasta el momento no vibraban en absoluto. En resumen, aceleración de la moto, bien, pero recordemos, es una moto pesada. Velocidad punta de la moto, no te lo sabría decir, pero la velocidad de crucero de 120 la tienes asegurada. Y aún a 120, si tienes que adelantar a un coche, podrías. Que no veo por qué harías eso, piltrafilla, pero podrías. Frenos. La moto frena bien para ser una custom y debido a su peso. En buena parte el freno trasero funciona bien por eso, por el peso que tiene. Comodidad. Es una moto cómoda, muy cómoda. Con el asiento de fábrica es bastante cómodo y hay muchos modelos confort que lo puedes cambiar fácilmente y estarías más cómodo todavía. La posición del manillar particularmente no me iba bien, me dolían los brazos y la espalda, pero eso depende de cada uno, así que en eso no voy a opinar. Hay gente que dice que le va muy bien y bueno, hay de todo, como bien sabéis. Aerodinámica, regular, es una custom, no es muy aerodinámica, el viento te lo comes con el pecho. Y conducción dentro de ciudad con tráfico, pues lo de siempre, es más cómodo hacerlo sin marchas, pero si te gusta ir en custom ya se sabe. Sarna con gusto, pues no sé si no pica, pero al menos pica menos. Y esto va a ser todo, chicos. Espero que os resulte interesante este vídeo. Si alguno está pensando en adquirir esta moto o una similar, que me lo dejen en los comentarios. Intentaré echarle una mano como hago siempre. Es lo bueno de que seamos pocos en el canal. Contesto a todo el mundo en la medida de lo que sepa ayudaros. Y que os vaya muy bien hasta el siguiente vídeo. Y un saludo, amigos. Por cierto, por primera vez me he metido en las estadísticas de YouTube, porque la verdad es que no sabía que existían. Y me sale que el 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita a mi canal. Joder, suscribíos, que es gratis. Y así os avisa cuando hay vídeo nuevo, y así... no sé. La verdad es que no sé qué más cambia estando suscrito, ¿no? Suscríbete y lo averiguas y me lo cuentas abajo.